Para cuidar a mi familia y mi casa, confío en la empresa con más experiencia. SEA Sociedad Anónima. Seguridad en automatización, cercas eléctricas, rejas y aberturas a control remoto. 2-601-2611. seaportones.com. Bueno, señores, continuamos aquí haciendo la mañana en camino desde Buenos Aires y tal como habíamos anunciado desde la propia residencia del embajador uruguayo en este país, estamos con el dueño de casa, estamos con Héctor Lejano. Buen día, bienvenido, embajador. Buenos días, muchas gracias. Un gran abrazo a todos los que nos están escuchando allá, y acá es un gusto estar con un gran periodista y amigo como Alejandro Camino. Yo siempre he dicho que ya sea como cantante nacional, ya sea como secretario de Estado, o ya sea como embajador, sos lo que sea mi preto por tu condición de Liverpool, ese de negro de la cuchilla. Muy bien, sí, por supuesto. Acá en este escritorio desde donde tú estás transmitiendo, nos encontramos en este momento en un rincón liverpulense, que no sé si tú lo has visto, bueno, con un cuadro que tiene la particularidad de que está el querido Rodrigo Aguirre, chico lamentablemente fallecido con un problema de mala praxis médica, y por eso hermano del ex entrenador de Peñarol, ¿no? Sí, jugador de Liverpool, actual de San Pablo, Diego Aguirre, la fiera, ¿no? Diego Aguirre. Y luego una foto donde estamos adquiriendo el estadio de Belvedere, está el presidente de turno de Liverpool firmando con el entonces ministro de Salud Pública, el doctor Bustos, y bueno, y otras autoridades de salud pública, y luego alguna otra cuestión. No traje todo, porque si traía todo no entraba desde luego en él. Pero bueno, es el rincón liverpulense, ¿no? Lo digo por quienes visitan Buenos Aires y de pronto han ido al precioso Museo del Malva, a poquitos metros de acá. ¿Es esta la residencia de la embajada? Una casa importante, una casa con muchos valores desde muchas perspectivas, ¿no? Sí, por supuesto, Alejandro. Mira, en primer lugar es patrimonio uruguayo, ¿no? Desde 1948, en que se realiza una especie de donación de los propietarios al Estado uruguayo con algunas condiciones, etcétera. Es patrimonio urbanístico de la ciudad de Buenos Aires. Tal es así que este fin de semana próximo, Día del Patrimonio de los Monumentos Argentinos, el año pasado esta residencia fue la única que estuvo abierta sábado y domingo a todo público, y con los funcionarios de la embajada y del consulado hicimos guardia de guía para ir mostrando esta casa, que efectivamente es una casa de 1.780 metros cuadrados. Yo vivo allá en Villa Dolores en 116, por lo tanto cultivo el provisoriato, ¿no? Para después no reventarnos contra las paredes. Pero es una casa cargada de historia de la familia propietaria, gran mecenas de arte, etcétera, una familia de origen portugués, desde luego muy adinerada. En esta casa estuvieron una cosa que es poco difundida, ¿no? No sé si no es la primera vez que lo digo en un medio de prensa. Estuvieron exiliados los doctores Ricardo Balbín, Arturo Frondizi y Alfredo Palacios, el socialista argentino que después fuera embajador de la Argentina en nuestro país, en Uruguay. Es una casa que tiene una carga de historia muy grande, dicen los técnicos, un conjunto bien interesante de estilos distintos, ¿no? Que confluye, una ubicación realmente excelente, de manera que bueno, uno lo dice con toda humildad porque estamos de paso nosotros, ¿no? Pero es un patrimonio muy valioso, que se junta esta vez a que dentro de muy poco vamos a tener el gusto de invitarlos, a los periodistas compatriotas, desde luego, entre otros, a la inauguración de la nueva sede de la embajada en Buenos Aires. Como el oyente seguramente sabe, fue vendida la propiedad que teníamos de hace muchos años. ¿Fue un acierto eso? Bueno, con el diario de lunes todos somos Gardel y Lepera y los guitarristas, ¿no? Bueno, hay desde luego puntos de vista. Yo creo que sí, que fue un acierto, porque
esa fue una construcción realizada durante la dictadura en Uruguay, 1974 creo que fue levantada ahí, aunque el terreno, hemos descubierto también, esto de la historia es bien interesante, ¿no? El terreno es adquirido en 1912 con la firma de José Valle y Ordóñez y un ministro de Asuntos Exteriores, que ahora no recuerdo exactamente el nombre, ya me voy a acordar, pero la firma del presidente Valle y Ordóñez en 1912. Y entonces eran 14 pisos que, como se comprenderán, tenían, es cierto que compartíamos la embajada y el consulado más grande del mundo, que está acá en Buenos Aires, sin ninguna duda, ¿no? Atendiendo un promedio de 150 compatriotas por día. Es que, sin distraerte del cuento, Buenos Aires, después de Montevideo, es la ciudad con más uruguayos. Es la segunda ciudad del Uruguay, sí, efectivamente. No hay el oyente se estaba preguntando, bueno, que digan número exacto. Bueno, los números exactos son muy difíciles, porque se comprenderán que un censo de migración es muy difícil de hacer, porque la persona tiene muchas razones para ocultar, digamos así, de buena voluntad, no se trata de gente que lo quiere hacer por maldad, sino está el tema del trabajo precario, de la doble residencia, trabajo en negro, en fin, una serie de problemas, pero yo suelo decir que seguramente cerca o el 10% de la población uruguaya seguramente está en la Argentina, casi toda ella en capital y provincia de Buenos Aires, ¿no? Estamos hablando de 380.000 o cerca de los 400.000 uruguayos, ¿no? De manera que el consulado es sin duda el más grande del mundo, trabaja mucho, tiene una cónsul general, Liliana Alfaro, que realmente está al frente de un equipo que además es muy solidario, fuera de las oficinas del consulado, trabajando en hospitales, trabajando en apoyo, en consulados itinerantes de esta impresionante provincia que es Buenos Aires. Después tenemos los consulados en Córdoba, Mendoza, Santa Fe, y desde luego en todas las ciudades del litoral entrerriano, ¿no? Pero te estaba diciendo que en próximos días estaremos inaugurando la nueva sede, porque las cuentas están muy claras, como tienen que ser, ¿no? Se vendió esa casa aproximadamente en unos 12 millones, la mitad la Cancillería decidió que fuera para Estados Unidos, para Washington, en un momento que Uruguay ingresaba al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y donde era necesario adquirir algún bien inmueble para una actividad muy importante desde el punto de vista diplomático, político, comercial del Uruguay, como es en Estados Unidos, ¿no? Y en particular en Nueva York. Y bueno, y luego con lo que pudimos y realmente haciendo esfuerzos y con un criterio austero, pero a su vez se ha adquirido algo digno, en el sentido de algo que está a la altura de la tradición uruguaya en la Argentina, que es muy fuerte realmente, ¿no? Bueno, es un petit hotel que ha terminado su reciclaje en Arenales y Uruguay, casualmente en la calle Uruguay, y realmente todos coincidimos en que quedó muy bien, y eso está a la orden, desde luego, de todos los compatriotas que nos estén escuchando. Ojalá que no por razones de emergencia nos tengan que visitar, pero sí para conocer entonces esta otra parte del patrimonio uruguayo en una ciudad que tiene vínculos no solamente históricos, ¿no? Y de toda la vida, de la colonia, del artiguismo, del federalismo artiguista, etcétera, que estamos tratando de trabajar desde muchos puntos de vista, sino, bueno, luego políticos, diplomáticos, comerciales, etcétera, pero fundamentalmente culturales, ¿no? Es decir, el puente cultural es un puente que ha dejado unas huellas muy profundas. Nos sentimos en deuda de hacer un homenaje acá a gente como Tia Zorrilla, como Horacio Ferrer, como Carlos Pagliaró, como Carlos Maggi, como Juan Manuel Tenuta, Hugo Carámbula, por no hablar de los que más atrás, como Mario Benedetti, Eduardo Galeano, Armando Santa Rosa. Bueno, dejaron una huella enorme, digamos así, acá
especialmente en Buenos Aires, ¿no? Y sin contar, me atrevo a sumarme a la lista, Héctor, los que están vivos, pero que ya sabemos están protagonizando una huella indeleble, y dejamos afuera al deporte y al fútbol en particular, ¿no? Por supuesto, que es parte de la cultura también, ¿no? Ahí bueno, ya tenemos ahí ya me cuido un poco más acá cuando hablamos de fútbol, ¿no? Pero no tiene mucho que ver, y esta perspectiva del Mundial 2030, conmemorando el centenario de aquella histórica final en nuestro propio estadio, es un punto muy fuerte, y los cuadros uruguayos que juegan la Copa y ahora en Rusia, etcétera, etcétera. Es decir, realmente el fútbol es muy importante, pero están los que, como tú piensas ahora, lo estamos viendo en la Feria del Libro, ¿no? Lo estamos viendo en la Feria del Libro, que es el acontecimiento cultural más importante de América Latina y el tercero de habla hispana. Has estado casi todos los días, ¿no? Sí, casi todos los días. Sí, creo que es nuestro deber y nuestro deseo, porque realmente ir a escuchar a algunos veteranos, no sé, el otro día en las 11 de la noche, y con el escribano del Palacio, que es un funcionario de la embajada, escuchábamos con un placer enorme a Jaime Clara haciéndole algunas preguntas a Mario Delgado Paraín, que es un placer escucharlo. Hubiéramos seguido hasta la 1 de la mañana, a las 2, ¿no? Bueno, digo, algunos de los veteranos con un grupo de gente joven que en las distintas disciplinas, la narrativa, la poesía, la dramaturgia, el cuento, etcétera, etcétera, la novela, bueno, uno descubre que hay un potencial impresionante. Yo diría, así como en el fútbol no entendemos como 3,5 millones hemos acumulado históricamente lo que se ha acumulado, y tenemos un buen presente también después de un tiempo de vacío. Hoy tenemos un buen presente. El otro día, por ejemplo, estábamos con Diego Lugano. Sí, te vi a propósito de la presentación del libro Mi Mundial. Era un placer. Bueno, nada de Mi Mundial. En eso tuvimos sala llena, etcétera, pero además luego de noche nos quedamos los dos tomando mate en el auditorio que tiene el stand de Uruguay. Pues estaba Pedro Crivari para hablar de Galeano y el fútbol. ¿Qué tal? Con cerrado por fútbol, y con el fútbol a sol y sombra. Bueno, que yo me los he leído no sé cuántas veces, haciendo un paralelismo con el genio que fue Fontana Rosa, también hablando de cuentos de fútbol, impresionante. Y bueno, escucharlo a Pedro Crivari, también nos hubiéramos quedado hasta la 1 de la mañana, y conversamos además, como el oyente comprenderá, con Lugano, que sin duda tiene características de líder muy importantes. Son los temas de fondo, digamos, ¿no? Es muy importante lo que decís, porque Pedro Crivari, además de ser amigo personal, es columnista en mi programa, y ayer de mañana, desde el Hotel Columbo, donde hicimos el programa, aludíamos a esta misma charla que vos, sin saberlo, estás aludiendo vos, porque y además Pedro Crivari insistía, lo dijiste al pasar, ¿no? En el notorio, explícito, hasta desde la perspectiva de la energía del liderazgo que tiene Hugo Lugano. A esta altura no solo dentro de la cancha, ¿no? No, porque además ya no está dentro de la cancha, pero tiene sin duda todo este movimiento cuya aparición hemos celebrado como algo muy positivo en el fútbol uruguayo, no solo en el fútbol, ¿no? Es una señal muy fuerte para toda la sociedad, la lucha por derechos, y este muchacho tiene sin duda esa fiereza, diría yo, que tenía en la cancha, como decía Pedro, sobre todo en la mirada, ¿no? Bueno, sin duda la traslada ahora a un liderazgo que seguramente se va a mantener y a acrecentar, ¿no? Sí, con todo te cuento una cosa, ya que me decís que trabaja en tu radio, en tu programa, ¿no? Estuve a punto de levantarme. Porque, seguro que habló de Defensor. Sí. No, bueno, eso hubiera sido lo menos, pues yo lo acompañé a él. Tengo por costumbre, a los cuadros grandes, cuando juegan acá, paso por el hotel a saludar al presidente, a la delegación, al técnico, etcétera, a los jugadores. Pero con los cuadros amados, chicos, acompaño la parcialidad de la tribuna, ¿no? Y le debo a Pedro que me haya salvado en Lanús y allá contra Huracán, ya que Pedro tiene un amigo que uruguayo que vive en Argentina hace muchos años con auto,
¿no? Y entonces nos permitía poder salir de la cancha con tranquilidad. No, pero ¿sabes qué, Alejandro? En un momento, dice Pedro, y está presente el embajador, ese que ha sido dirigente, etcétera, una modesta institución. Y a ponerme de pie, ¿no? Como que respondía. Tenía que haberme ido, pero bueno, desde luego fue dicho. Los frenos de la investidura. Ahí está, en tono de mucho cariño, por supuesto, de un gran tipo y de un gran periodista. Tú tenías que ver con un gran periodista argentino también, cuyo nombre ahora no me viene a la cabeza, haciendo un paralelismo entre Maradona y Obdulio Varela, ¿no? Como uno era mito, como el otro tenía otras características. Bueno, era un placer escuchar a dos personas que saben de fútbol, que aman al fútbol, que sienten pasión, pero además con un bagaje de conocimientos y todo, y con anécdotas impresionantes sobre el fútbol uruguayo. Así que, bueno, esa es una expresión que también no solo en fútbol, sino en literatura, como en las artes plásticas también, como en la música, porque como desde ir a escuchar al Colón a dirigir uruguayos, la Sinfónica de Buenos Aires, hasta las murgas uruguayas que llenan el Luna Park y llenan cualquier escenario que se presenten tanto en Buenos Aires como en el interior del país. Casi todas las murgas más importantes, más conocidas, tal es así que hoy en Buenos Aires existen cerca de 150 murgas que tienen... Murgas uruguayas. Sí, que tienen... Al estilo uruguayo. Al estilo uruguayo. La mayoría de ellas, por lo que me han contado, integradas por uruguayos y argentinos, desde luego, ¿no? Pero han tenido ese empuje a partir de la presencia multitudinaria, etcétera, de Uruguay. Bueno, Jorge Drexler llevó 25.000 personas a la calle, por suerte, gracias a Dios, que no llovió, en la Feria del Libro, sobre la calle Sarmiento, el escenario impresionante con 25.000 o más personas, ¿no? Te propongo lo siguiente, embajador, luego de la pausa vamos a ingresar a otros temas. Hablas de Argentina, bueno, se impone que nos des tu perspectiva acerca de estos momentos que está pasando Argentina tan tensos desde la perspectiva económica. Primero, conocer tu opinión, primero porque nos importa Argentina por sí misma, ¿verdad? Y segundo, por lo que todos sabemos, incide mucho en nosotros desde siempre, desde el arranque, antes que ellos fueran de Argentina y que nosotros fuéramos de Uruguay. Así que conviene conocer tu opinión al respecto, además de otros temas sobre los cuales conversaremos, muchos de ellos, por supuesto, más políticos. Pero en todo caso, y te lo dejo como pregunta que intenta molestar, entre comillas, claro. Cuando el Frente Amplio, luego de un derrotero muy intenso, que entre otras cosas le costó a buena parte de sus integrantes mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha persecución, logra el gobierno de la República, se da en un contexto regional en el que podría decirse había un vientito a favor, ¿no? El PT con Lula en Brasil y Néstor Kirchner, el ala izquierda del peronismo aquí en Argentina. Y todo indicaba que la relación con Argentina, quizás desde una perspectiva un tanto cándida, ingenua, iba a marchar por esa presunta cercanía ideológica, progresista, iba a marchar sobre ruedas. No solo no ocurrió eso, sino que ocurrió exactamente lo contrario. Eso ya lo sabemos, la película vivimos porque es relativamente reciente. Curiosamente, gana, mediante el funcionamiento pleno de las instituciones a la hora de elegir los gobernantes, en Argentina gana Macri, que representa desde muchas perspectivas cosas muy distintas a lo anterior y que uno podría suponer más alejadas de muchas perspectivas de que aún continúa el gobierno, que es el Frente Amplio. Sin embargo, los datos y las impresiones es que el encuentro entre las naciones, entre los estados, entre los gobiernos y los gobernantes es mucho más fluido, respetuoso, amable y, si me apurás, hasta a veces algo cariñoso. ¿Qué tanto de cierto y a qué responde esto que de lejos de pronto cuesta entender? Luego de la pausa, ¿de acuerdo, embajador? Bueno. Estamos conversando con Héctor Lescano, estamos poniendo en la mañana en camino desde Buenos Aires, desde la residencia de la embajada, aquí en el precioso barrio
de Palermo, en Buenos Aires. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Bueno, les cuento que sigue gris en la mañana, que hay pronósticos de lluvia para el día de hoy. Seguimos conversando con Héctor Lescano. Me quedó en el tintero insistir en qué fecha entonces será reinaugurada, por decirlo así, la embajada de nuestro país. Bueno, todavía no tenemos la fecha, Ajá. Alejandro, porque... ¿Pero será este año? No, sin duda, ya estamos instalados en la nueva embajada, o sea, ya los ciudadanos pueden ir. Arenales, vuelvo a decir, casi Uruguay. Es un punto muy, muy bueno de la ciudad, realmente muy bien ubicada. Y bueno, la idea que tenemos es que estén los presidentes, ¿no? Y que estén los cancilleres, y bueno, atar todas esas agendas, digamos, en un mismo nudo es bastante difícil, de manera que no creo que antes de junio, la idea es en junio, antes del Mundial, por supuesto, claro, que hace un largo paréntesis a todas las actividades, se pueda inaugurar esa. Y luego la vamos a inaugurar también con los uruguayos, porque el 25 de agosto, por ejemplo, acá, desde hace 2 años, están viniendo de noche, con el mismo catering, lo mismo, todo absolutamente igual, que al mediodía se reciben cerca de 800 o 1000 personas del mundo diplomático, académico, político, empresarial. Bueno, vienen los uruguayos, como corresponde, ¿no? Con un cierto criterio selectivo, porque si no tendríamos que ir a la cancha de arriba, ¿no? Igual Luna Park. Pero bueno, lo conversamos, eso siempre, muy buena onda. Pero gente que hacía 40 años que vivía acá y no conocía la casa uruguaya, ¿no? Y esta es, y uno les dice, miren, esta es la casa de todos, ustedes pues la casa de Uruguay. Pero bueno, no tenemos fecha, esperemos que sea en la primera quincena de junio. ¿No luce como una paradoja? Lo planteo en estos términos y después vos ponés los puntos medios que sean necesarios. Que Tabaré Vázquez, el presidente de la República, se lleve mejor con Mauricio Macri, el ingeniero, que con el matrimonio Kirchner? Bueno, es una buena pregunta y tú comprenderás, y la audiencia, que un embajador no debe, hasta por disposiciones constitucionales, incursionar en un terreno de la política, digamos, muy, muy, muy fino, podríamos decir, ¿no? Pero tampoco me puedo hacer el distraído a las situaciones y hay que comprometer opiniones. Yo toda mi vida he comprometido opinión. Puede parecer, pero es así como fue, efectivamente. Como se sabe, los últimos años del gobierno de la presidenta Cristina Kirchner fueron años complicados en la relación bilateral. El tema del cepo, el tema de las dificultades para los viajes de los argentinos al exterior, el tema tan importante de las limitaciones a las importaciones argentinas, la política vinculada a la inserción internacional, los puertos. Desde luego los grandes problemas de los puertos, sobre todo aquella disposición que impedía el transbordo de mercadería argentina en los puertos de Montevideo, Nueva Palmira, e incluso en Rosario, ¿no? En puertos argentinos que no fueran Buenos Aires. Eso nos afectó mucho a empresas y a trabajadores uruguayos, ¿no? De manera que, cuidado, todas medidas que un gobierno soberano como era y democrático podía tomar, ¿no? Otra cosa es que coincidieran con los intereses uruguayos. Bueno, esto ha tenido un cambio muy fuerte, y en alguna ocasión yo he expresado que en la primera reunión en que tuve oportunidad de acompañar al presidente Vázquez, el 7 de enero del 16, en Anchorena, la primera reunión a la que va el presidente Macri, le lleva el decreto por el cual dejaba sin efecto esa prohibición vinculada al transbordo de mercadería en los puertos, y luego en 4 horas, 20 minutos, es cierto que con buen tanat, digamos, se resuelve en 10 años. Buen talante y buen tanat. Las dos cosas. Fíjate qué fuerte esto que digo, 4 horas, 20 minutos, 10 años. Pero fue así, objetivamente. Estoy hablando de las relaciones bilaterales, estoy hablando de todo lo que tenemos en común, fundamentalmente los ríos, desde luego, los puentes, los trazados, el dragado de los canales, el comercio, en fin, absolutamente una cantidad de temas vinculados
a pasos de frontera, por ejemplo, etcétera. Bueno, en todos estos años la relación bilateral entre los dos países realmente está funcionando muy bien. Quiero ser también justo, porque esto lo he dicho antes. Aunque el resultado de las elecciones hubiera sido distinto y no hubiera ganado el presidente Macri, también hubiera habido un cambio. ¿Te referís a que se hubiera ganado Scioli, por ejemplo? Sí, esto lo digo con mucha tranquilidad y certeza porque me lo dijo el propio Macri en la visita de cortesía que le hice al Parque Patricio, donde está instalado en la jefatura de gobierno de la ciudad, en una forma bien descentralizada, bien interesante. También me animo a recomendarla que la visiten, ¿no? Entonces me dijo, mira, voy a ganar yo. Pero si no ganara yo y ganara Daniel, me dijo, también va a haber un cambio. ¿Sabes por qué? Porque será un cambio de equipo, de liderazgos, y los uruguayos todos, los argentinos, y muy especialmente, ya estamos cansados de estar peleados con Uruguay. O sea, no podemos seguir en esta situación. De manera que me parece de justicia decir que creo que el cambio se hubiera dado. Pero en este caso, coincidiendo con un modelo de apertura, además, con un intento de dar un impulso fuerte a las políticas mercosurianas, por ejemplo. Luego acompañé acá a los ministros uruguayos a las reuniones con sus pares, y resultaron ser reuniones espejo de la que habían tenido los presidentes, es decir, con una rápida y fácil coincidencia en casi todos los temas, ¿no? De manera que los politólogos, y se harán congresos para hablar de la cuestión ideológica en las relaciones internacionales, etcétera. Bueno, pero la verdad es esta, que las relaciones bilaterales entre Uruguay y Argentina, que hemos tenido hace 3 días, presidida por el canciller Nini y por el canciller Forni de Argentina, una nueva jornada de trabajo acá en el Palacio San Martín de reunión binacional, repasando toda una larga agenda, toda ella de temas positivos, toda ella de temas en verde, como dicen los negociadores, los temas en verde, en amarillo, en rojo. Tenemos todos temas en verde, o prácticamente todos, y por lo tanto atraviesan uno de los mejores momentos de la historia, ¿no? Una historia que tuvo, como se sabe, como entre hermanos, ¿no? Una serie de dificultades aún antes de Artigas, ¿no? Aún antes de Artigas, en la llamada Guerra de Puertos, cuando Artigas recién está iniciando, digamos así, su camino militar y político. Ya veníamos con las dificultades que todo el mundo creo que conoce. En este momento las relaciones son realmente buenas, hay buena sintonía y se avanza en esa relación y se avanza en una perspectiva de relacionamiento con el resto del mundo a partir, digamos, de una vocación mercosuriana que siempre tuvo el Uruguay, que puede ser que hoy no pague bien, entre comillas, políticamente, pero yo sigo sintiendo que el día que voté en el Parlamento el Tratado de Asunción, textualmente lo dije, que lo hacía con gran convicción política y con la emoción de un gran acontecimiento, ¿no? Sin embargo, ese gran acontecimiento, porque a veces siento como que recuerdo que en alguna medida parte de la izquierda, incluso compañeros tuyos del Frente Amplio, también hay que evitar las tentaciones anacrónicas. Seguramente en un contexto del mundo tenían reservas a propósito de qué se trataba esto. La rueda de la historia ha girado de tal modo que ahora tenemos a quizás los que inicialmente más reservas tenían para con el asunto, están muy alineados en el Mercosur. Tengo la impresión, embajador, que dentro del propio partido de gobierno hay matices en cuanto al entusiasmo, y después me animo a decir que buena parte de la oposición, yo no diría que es anti-Mercosur, pero sí es particularmente crítica, escéptica, y a esta altura, más que como un trampolín, lo ven como una mochila pesada a la hora de Uruguay definir su política y su inserción internacional. En ese contexto, ¿dónde estamos parados? Es decir, ¿desde qué lugar y con qué objetivo
¿vale la pena seguir insistiendo en Mercosur? ¿O de verdad, embajador, como dicen algunos, y me parece que es de recibo la opinión, por lo menos para ser discutida, a esta altura las herramientas de Mercosur ofician más, repito, como mochila pesada que como trampolín, para por lo menos nosotros? Bueno, están muy bien planteadas todas las hipótesis y alternativas, y es evidente que los 25 años del tratado precisamente se conmemoraron no con la emoción de un gran acontecimiento y mucho menos popular, porque realmente se pudo avanzar, pero muy poco, y fueron muchas las trabas que tuvimos en cuestiones compartidas, digamos así. Y sin embargo, yo sigo creyendo en la integración. Yo me defino como un metoliano, es decir, como un alumno modesto, alumno de Alberto Metol Ferré. No dejo de repasar sus libros como Los Estados Continentales, toda su pensamiento de gran pensador además, y sobre todo con gran énfasis en todo lo geopolítico, etcétera, como la necesidad imperiosa de que América Latina avance en términos de integración. Bueno, hemos tenido problemas de voluntad política, problemas de trabas de distinta naturaleza. Como se dice, y es verdad, son muy pocos los tratados firmados por el Mercosur, hemos caminado en algunos casos solos. La relación Argentina-Brasil, dos grandes potencias en América, realmente son un dato de la realidad. Y sin embargo, yo creo que la historia, que las fuerzas centrípetas de la geografía de las que hablaba Aldo Ferrer, etcétera, bueno, siguen diciendo: estamos en este barrio, no podemos mudarnos, a esta altura es casi un lugar común, pero también no queremos, en la medida en que perfectamente a través de una voluntad política de mirar desde esa perspectiva de integración y no de un nacionalismo exacerbado que pelee solo por lo nacional, y con una mirada de soberanía firme pero amplia, ¿no? Tenemos enormes posibilidades en un mercado de 200 o más millones de personas de avanzar en términos de complementación de cadenas productivas, en términos de ver en qué segmentos de la economía, de la producción, etcétera, podemos ayudarnos, avanzar en los términos de integración social, que no puede. Yo nunca creí que la integración fuera una cuestión comercial o meramente político-económica. No solo unión aduanera, como se reivindica. Bueno, el expresidente de la Calle Herrera, que firmó el tratado, insiste en eso mucho, ¿no? Sí, que fue un error, que era una cosa estrictamente comercial. Yo no concibo un proceso de integración, hasta diría en términos ideológicos, ¿no? Que no contemple un ingrediente de la realidad social. Yo creo en el Mercosur social, y es una de las cosas que incluso las centrales de trabajadores, ONGs dedicadas al tema, etcétera, han avanzado bastante. Más quizás que en algunos aspectos de los tratados diplomáticos, etc. Bueno, yo creo que entonces el Mercosur sigue siendo, mucho más en este mundo donde los paradigmas comerciales están cambiando casi en términos horarios, ¿no? En donde la política de Estados Unidos marca fuerte hoy un mirarse hacia adentro, en que otros bloques como la Alianza para el Pacífico, etcétera, encuentran sus caminos de mayor relacionamiento, salvando las distancias, porque no son situaciones similares, donde aparece China, donde aparece el sudeste asiático, etcétera. Bueno, yo creo que encerrarnos en nosotros mismos sería un error, un grave error, y en consecuencia reivindico una especie de refundación, a algunos no les gusta la palabra, del Tratado de Asunción, o sea, del Mercosur como tal, pero imprimiéndole mucho más voluntad política, cosa que en los últimos tiempos se ha expresado, y espero que ahora, próximamente, en que Uruguay retome la presidencia pro tempore del bloque, bueno,
haber también allí un impulso de iniciativas. Por ejemplo, el tema, la Unión Europea no estaría interesada solo en Uruguay, tampoco solo en Argentina o solo en Brasil. Las posibilidades las tenemos como Mercosur. Yo sé que es difícil, el oyente podrá decir, bueno, pero no pasa nada. Y hace ya muchos años, hace ¿no? más de 20 años, y tendría razón, y hay razones para estar preocupados y para tener muy claro que hay algunos países de la Unión Europea, que el problema no está solo en Mercosur, hay algunos países como todos sabemos, especialmente Francia, Polonia, etcétera, que tienen dificultades para avanzar en este tema a partir de intereses propios, legítimos, por cierto, ¿no? Pero de intereses propios de productores de su propio país. Y sin embargo, las conversaciones siguen, las conversaciones ahora nuevamente en Bruselas, lentamente, quizás con velocidades distintas a las que uno quisiera, pero yo sigo pensando en que el acuerdo con la Unión Europea vive y lucha y tiene una razonable oportunidad de tener un avance que puede ser muy importante y favorable a los intereses, porque hay que tenerse confianza también en sí mismo, confianza en gobiernos que defiendan desde luego la soberanía nacional, como yo decía, con firmeza, pero también con el realismo y la amplitud suficiente como para saber que no existe para nosotros el camino solo. Y en ese contexto, algo que vos dijiste recién, justamente es el argumento que manejan los que no ven con buenos ojos el Mercosur. No podemos encerrarnos en nosotros mismos. Y los más críticos del Mercosur suelen decir, pero es justamente lo que está provocando el Mercosur, que no nos permita, qué sé yo, hace relativamente poco, el gobierno de Uruguay, con una delegación impresionante y muy amplia, visitó la China, ¿no es cierto?, y se vino con un entusiasmo que incluso incluyó a voceros e integrantes de la Central de Trabajadores acerca de la posibilidad de un TLC. La propia China dijo, queremos esto, nos interesa esto. También dijo de inmediato, mirá que si Brasil no quiere, no cuenten conmigo, ¿no? Y parece que el Mercosur no termina de darle a Uruguay el visto bueno para esa posibilidad, lo que también luce como entendible, porque para qué estás en mi grupo para después mandarte por tu cuenta. La pregunta es, si uno pasara a raya, son muchos los que dicen que por estar en el Mercosur, más que ganar cosas, estamos perdiendo unas cuantas. Bueno, yo no tengo el gusto de compartir al menos de compartir plenamente, digamos, esa visión que sé que existe. Hoy el Mercosur tiene mala prensa, podríamos decir, de alguna forma. Pero yo creo que el tema está abierto de alguna manera, y Uruguay, el gobierno ha dado señales a sus propios socios mercosureños en el sentido de decir, bueno, las cosas tienen su límite, y Uruguay está dispuesto en algunos casos a ir a recorrer, por lo menos con otras velocidades, manteniéndonos permanentemente informados, etcétera. Y eso estuvo bastante cerca de poder concretarse en determinado momento a partir de la posición argentina conversada por el presidente Vázquez en su momento. De manera que yo no daría por cerrado tampoco ese camino de la búsqueda de, no digo de exclusividades y de aislamientos, pero sí de caminos propios de alguna manera que puedan comenzar a transitarse. Yo creo que es un tema de la diplomacia, de la política que puede considerarse, pero me parece que desde el punto de vista de los otros bloques, el poder presentar un bloque unido, lamentablemente tenemos los problemas de tipo político, institucional en la región. Obviamente que creo que si esto hubiera ocurrido 3-4 años atrás, me parece que ya tendríamos algunas novedades que podrían además ser positivas, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la integración y el concepto que algunos creen de Modé, de la patria grande, etcétera, bueno, yo sinceramente creo en eso, aún desde una mirada realista, y para Uruguay muy especialmente con su
mercado tan pequeño, me parece que ojalá termine bien en todo sentido esto que se está discutiendo hoy en el marco de una política de inserción internacional, y reconozco que se termine bien dentro de las propias filas del gobierno, ¿no? Así que bueno, en este momento hay en marcha temas además bilaterales como con Canadá o Singapur o con Japón, por ejemplo, que tienen posibilidades de ir avanzando. Claro, perdón, no quiero que luzca como una picardía, a lo mejor lo es en parte, pero uno piensa todo eso y a veces tiende a creer que la barrera para lograr todos esos asuntos es el Mercosur, pero sin embargo estamos a orillitas de concretar un nuevo TLC con Chile y no se ha podido. Y no se ha podido no por el Mercosur, y no se ha podido no por el gobierno, y no se ha podido no por la oposición, y no se ha podido no sino por una interna del partido de gobierno que además se dilucida no en el Parlamento, sino en las lógicas de la interna de la fuerza política. ¿Qué comentario, Lescano? Y bueno, se comprenderá que no soy neutral en este tema, por más que deba tener mucha responsabilidad en hacer pública una opinión, porque uno representa a todos, ¿no? Al gobierno y a la oposición, ¿no? Y creo venir manteniendo una línea de coherencia en ese sentido, pero tampoco me puedo hacer el distraído. Se comprenderá que vengo respaldando y explícitamente la política de la Cancillería y la política del canciller Nino Boay, del presidente Vázquez y del ministro de Economía, Danilo Astori, en el sentido de que tenemos que avanzar en este sentido. Lo resuelto por el plenario es un error desde tu perspectiva. Yo hubiese preferido, desde luego, una resolución diferente. Por cierto, respeto las opiniones de los demás que tienen sus argumentos, etcétera, pero yo me alineo en este momento dentro de aquellos que quisiéramos de cualquier manera que este tema hubiese salido positivo o se resuelva a nivel del Parlamento. Pero incluso hay una bancada parlamentaria. Hay otra pregunta para que la entienda todo el público, y es, más allá de la decisión del plenario, naturalmente tú no la ves acertada, hay otra dimensión, y es, debe ser el plenario el organismo que termine decidiendo esto, que es otra dimensión de la discusión, ¿no? Bueno, esa sí te la debo. Esa sí te la debo. Viste que hasta ahora sí, no. Pero esa te la debo porque es un tema muy de fondo, digamos, que atañe a una opinión acerca de del funcionamiento, de la estructura, del desarrollo histórico, etcétera, de la fuerza política, que siempre también he integrado. Pero concédeme que la pregunta es pertinente, ¿no? No, por supuesto que es pertinente. Por supuesto que es pertinente porque está además hoy en el centro de la discusión. Y es pertinente no ahora y por el TLC, sino desde hace mucho tiempo atrás, de cómo debe funcionar la estructura de algo que, sin dejar de ser movimiento, desde luego, nació con un énfasis muy fuerte en su condición de coalición, porque de otro modo no hubiera podido nacer. Estamos hablando de 1971, estamos hablando de Juan Pablo Terra y Rodney Arizmendi, y de Cardoso, y de Rodríguez Camuso, etcétera, y del general Chereñi, por cierto. No hubiese podido nacer si no hubiera sido por un compromiso muy fuerte de coalición, muy fuerte de respeto a las posiciones, fundamentalmente que en materia internacional, fíjate que estábamos en plena Guerra Fría, ¿no? Ni más ni menos, y algunos de esos partidos muy vinculados a los bloques en pugna, digamos, en la Guerra Fría. De manera que yo creo, luego no me puedo quedar estancado en eso, y el Frente nace también con vocación de movimiento, pero me parece que, en fin, es hora de revisar las estructuras de funcionamiento con mucha unidad y con mucho criterio, etcétera. Y además, sinceramente, muchos de estos temas, sigo creyendo, se me podrá decir que es una gran ingenuidad, en políticas de Estado. Es decir, yo creo que en este mundo de hoy, y con las dificultades que tiene el gobierno y cualquier gobierno para realmente insertarse internacionalmente, colocar su producción, mantener
el crecimiento, etcétera, bueno, muchos temas van a requerir de elevar la mira, de subir el nivel, de mejorar en términos de cantidad y calidad el debate programático, ¿no? A los efectos de poder construir acuerdos básicos de grandes líneas hacia el futuro para beneficio de los uruguayos todos. Me quedan muy poquitos minutos y algunos temas para los cuales te pido alguna opinión sintética. Si llegara alguien que no conoce mucho de lo que está pasando y le preguntara al embajador de Uruguay acerca qué es lo que pasó en Argentina en los últimos días, a propósito de su economía especialmente, ¿cómo lo resumirías, embajador? Bueno, ahí con más cuidado que nunca, porque si me tengo que cuidar en la política uruguaya, mucho más desde luego en la política del país en el que estoy representando al Uruguay. Sin duda, Argentina atraviesa en estos momentos dificultades que todos, porque parto de la base de la buena voluntad de todos, decíamos que puedan superarse efectivamente con una determinada situación con la que el gobierno recibió el país. Bueno, viene aplicando un programa que tiene dificultades para traducirse en hechos concretos, y hay una situación vinculada a una política gradual en materia de economía, etcétera, pero que tiene sus dificultades, tanto en la captación aún de inversiones, como en la situación de la gente, especialmente de la clase media y de los sectores más desprotegidos. El hecho de que estamos en un país que tiene todavía muy cercano al 30% de pobreza, el 50% de pobreza infantil, y eso es algo que, por cierto, preocupa mucho. La situación financiera de estos días, como ha expresado el ministro Astori, se viene siguiendo desde Uruguay con mucha atención y desde luego con cierta preocupación, por lo que tú mismo decías hace un rato. Todo lo que ocurre en Argentina nos afecta de algún modo. Hemos vivido crisis, cada uno con sus particularidades, pero hemos vivido crisis. Uruguay tiene su política, sus 15 años a esta altura de crecimiento ininterrumpido, tiene fortalezas vinculadas a la visibilidad del rumbo económico y a la certeza jurídica, que son dos capitales que hay que cuidar en forma extraordinaria, digamos así, por todos absolutamente, porque hacen la diferencia, una diferencia importante. Y luego el deseo de que Argentina pueda superar esta situación y que Argentina le vaya bien. Las primeras acciones del gobierno parecen haber atenuado esa desvalorización del peso argentino, ¿no? Bueno, sí. Es el debate de todos los días, y a través de todos los medios y de todos los mecanismos habrá que ver qué pasa. Mañana es un día muy importante porque mañana el Parlamento va a estar discutiendo leyes, entre ellas una en que parece haber un avance importante a nivel de la oposición vinculado a las tarifas, es decir, a poner un coto, una línea de contención a esta política del gobierno en materia de tarifas, y a su vez el gobierno presenta también proyectos de ley vinculados a aspectos económicos, ¿no? Como se sabe, en la oposición no hay unidad de criterio en este momento. La fuerza tradicional del justicialismo atraviesa por un momento de dificultades y fundamentalmente para lograr posiciones de unidad, digamos, que se reflejen en la política y en la perspectiva del año 2019. El propio gobierno ayer realizó una reunión de liderazgo, de cúpula política, para dar una señal clara de que Cambiemos no es solo una alianza electoral, sino es una alianza política capaz de respaldar al gobierno, sobre todo en un momento de dificultades. Entonces, bueno, uno formula votos para que, más allá de la opinión que uno pueda tener sobre los modelos que se llevan adelante, bueno, desde el punto de vista de la gran mayoría de los argentinos, de los trabajadores, de los jubilados, de los jóvenes, de los pobres, etcétera, bueno, sin duda pueda mejorar esta situación. Los oyentes de La Mañana en Camino que están escuchando este programa, ¿deberían estar inquietos, preocupados? Y sí,
Inquietos y preocupados, sí, porque me parece que sería una irresponsabilidad decir, miren, acá no pasa nada, esto es una cuestión, un vientito, digamos así, de este otoño, no es así. Hay dificultades realmente en materia fiscal, en materia de pobreza, en materia de inflación, en materia de trabajo, etcétera, que no deberían estar ocurriendo en un país tan impresionantemente rico desde el punto de vista de recursos naturales y humanos como es esta Argentina. Tenemos que tener mucho cuidado los uruguayos cuando hacemos las comparaciones. Estamos hablando de 44, 45 millones de seres humanos, pero a tu pregunta la respuesta es clara. Creo que debemos estar todos preocupados por cuidar la democracia, porque eso es lo más importante. El tema de la libertad, del funcionamiento de las instituciones y de la democracia nos compromete a todos. Yo no digo que esté en riesgo en ningún lugar en este momento, pero es algo que no es una medalla vitalicia para toda la vida, es algo que hay que estar alimentando permanentemente y mejorándola desde el punto de vista de su calidad para volver a recuperar la credibilidad en la política, entendida como una verdad, porque la verdad es sinfónica, ¿no? Una verdad a la cual servir. Y hablando de verdad sinfónica, ya en el final, dijiste hace un ratito, embajador Lescano, que para vos era muy importante, necesario, las cuentas claras. Lo aludiste a la venta de la casa, a la reapertura de la embajada, etcétera. Las cuentas claras, durante mucho tiempo, fue algo así como una señal de identidad de la izquierda organizada en el actual partido de gobierno. Esa izquierda llega al gobierno y en 3 periodos parece haber señales que hay problemas vistos por la oposición, pero por la propia fuerza política, acerca de que las cuentas no siempre están tan claras. ¿Qué reflexión te merece este escenario que parece ser novedoso desde la perspectiva de izquierda? Bueno, sí, desde luego de preocupación, de llamado de alerta, de atención. Las cosas no pueden haber pasado en vano, y a su vez de confianza en que Uruguay sigue contando, tanto desde el punto de vista institucional como de instituciones de los propios partidos políticos, para tomar medidas. Me parece que es algo bueno que junto a ese problema que no debió haber pasado nunca y sobre el que estar muy alerta, porque no hay vacuna contra ese flagelo y por lo tanto hay que estar muy alerta. ¿Los del Frente pensaron alguna vez que por ser del Frente eso no les iba a pasar nunca? Y puede ser que lo hayamos, sí, puede ser que lo hayamos pensado. Y bueno, y hoy hay que tener la humildad necesaria como para reconocer que hay que estar muy alerta frente a todos estos temas y que se ha estado fundamentalmente a nivel de la Comisión de Asuntos Políticos, Éticos de la Fuerza del Gobierno, integrada por ciudadanos de los cuales tengo la mejor opinión y que creo que reúnen credenciales que nos dan una seguridad muy importante. La creencia en la propia justicia uruguaya, ese también es un plus muy importante. Puede ser lenta, puede tener, como toda institución, sus dificultades y sus carencias, pero sigue siendo una institución independiente, creíble. Y bueno, y lo importante es que a través de todas estas cosas que lamentablemente ocurrieron, se incrementa la interpelación social sobre la necesidad de la transparencia, y eso es fundamental para retomar, como te decía antes, la credibilidad en la política, ¿no? Ahora sí, la última. Una escala del 1 al 10. 1, imposible, no la veo ni a palos. 10, dalo por hecho que es así. El Mundial, Uruguay, Argentina, Paraguay del 2030. ¿Dónde te colocás? ¿En el 1? Olvídate, no va a ocurrir nunca. ¿O en el 10? Es un hecho, lo hacemos. Bueno, no tengo toda la información disponible como para poder hacer una cosa muy categórica, pero sin embargo creo que me pondría en el 7,5. Es decir, con una más que razonable oportunidad de que se concrete, lo que me parece una justa, merecida
idea para llevar adelante, ¿no? Al embajador Héctor Lescano, gracias por el tiempo y gracias por recibirnos en, a ver si entendí bien, tu casa, que es la mía y es la nuestra. Exactamente, porque es la residencia de todos los uruguayos. Muchas gracias, Alejandro, por estar acá directamente, ¿no? Y por haber venido a este gran acontecimiento que es la Feria del Libro de Buenos Aires, con una gran presencia de Montevideo, capital invitada, capital de honor, ciudad de honor, digamos, en esta Feria del Libro. Es un formidable apoyo a la cultura. Estamos poniendo la mañana en camino, lo estamos haciendo desde Buenos Aires. Para cuidar a mi familia y mi casa, confío en la empresa con más experiencia. SEA Sociedad Anónima. Seguridad en automatización, cercas eléctricas, rejas y aberturas a control remoto. 2-601-2611. seaportones.com